Breve introducción de la danza clásica y moderna en México. La danza clásica tuvo origen en el Renacimiento de Italia, que consiste en la presentación de danzas con temas griegos, alegorías y fantasías de la literatura. Hablamos de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, donde un arte de transición, el ballet clásico, produce para sí mismo a varios genios que lo renovará por los escenarios de Europa, pese al pseudoclasicismo académico de la escuela imperial rusa. Un gran periodo de transición sin duda alguna, a la que llamaría la época del nacionalismo, por la gran efervescencia de recuperar el tradicionalismo en donde la composición podía ser entendida desde los obreros, la sociedad burguesa, hasta el zar de la época por ver reflejada parte de su vida, cosas que conocían y con las cuales su ser estaba relacionado. En la época después de la Revolución de 1917, entre los países de América Latina, es México el que lleva más adelante un empeño por el arte clásico moderno del ballet europeo. Su propósito era asimilar la corriente universal de la danza con elementos tradicionales autóctonos para crear así un tipo de ballet americano. La llegada de grandes artistas de la danza rusa que visitaron México quedaron encantados por su gran tradición, historia y costumbres en sus danzas regionales. Estos bailarines se dieron a la tarea con la influencia de Diaghilev de hacer arreglos y estilizaciones de nuestros bailes populares, abriendo así un vasto horizonte que mostraría para el futuro el desarrollo de un arte grande y que concordaría sin duda alguna con el nacionalismo mexicano. Fue en 1919 Ana Pavlova, bailarina rusa, la primera que ejecutaría el jarabe tapatío en puntas con ciertas estilizaciones en el bosque de Chapultepec como homenaje a México. Martínez del Río, portador de ideas, Adolfo Best, pintor, Castro Padilla con decoraciones y diseños de traje y Eva Pérez, quien enseñara a Ana una versión del jarabe, participarían en dicha creación. Después de ella, los ballets mexicanos utilizarían la idea de retomar la tradición mexicana como tema que serviría de marco para presentar un México nacionalista, mientras que la conformación de las escuelas de plástica y artes con la apertura y reestructuración de programas utilizarían la aplicación de la técnica clásica como base con el propósito de darles por una parte mayor proyección, estilización corporal y dominio del escenario. Si el ballet moderno se inició con Diaghilev, quien tuvo que sufrir en una época donde predominaba la atmósfera de la Primera Guerra Mundial, el despertar del mundo por la afición de la danza moderna comenzó también en Alemania, y de ahí se propagó a los Estados Unidos, lugar donde se seguiría cosechando porque en Europa se regresaría al culto del ballet clásico a través de la ópera tras la muerte de Diaghilev y el esparcimiento del ballet ruso. Los grandes innovadores de la modernidad serían personas que pedirían más libertad de movimiento en la danza y respeto para la expresión individual de cada bailarín. Sobre todo, mayor naturalidad para poder crear un lenguaje directo que rompiera con los cánones establecidos acerca de la belleza y la fealdad, con sus ideales de proporción y simetría. Pedían regresar a las expresiones frescas y vitales para lograr proyectar la comprensión instintiva y emocional del movimiento que plasmara experiencias reales, conflictos, deseos, relaciones e ideas de los seres humanos de carne y hueso y no de los cuentos de hadas, príncipes o cisnes que existían en la fantasía. La primera innovadora de la danza moderna sería Isadora Duncan, presentándose en un teatro descalza y semidesnuda, interpretando todo el vigoroso clasicismo del arte griego. Después de Isadora y Diaghilev surgiría un nuevo concepto de la danza, reflejo de la expresión alemán, iniciado por Rudolf Paul Clava, heredando al mundo su método de notación coreográfica, y la bailarina Mary Whitman, exponente de la danza abstracta fuertemente dramática. En los Estados Unidos surgiría por su parte Ruth Saint-Denis y Ted Sloan, que incorporarían la enseñanza de las danzas de China, Indonesia, India, Japón, así como las de los indios de Norteamérica
a la recién creada danza moderna, enriqueciéndola con elementos que los llevaría a crear su propia técnica y estilo. Parece ser que es entonces cuando se consolida la danza moderna, que iniciaría ensayando nuevas tentativas y dando tantas técnicas como creadores, con un terreno vastísimo de exploración y explotación de nuevos objetivos más claros y con una conciencia más general que sustenta el movimiento. Son dos las más altas exponentes de la danza moderna, la señora Martha Graham y Doris Humphrey, dándole cada quien una personalidad diferente. Humphrey agregaría el lirismo estético y la influencia, creando una escuela que trabajaría la espontaneidad, motividad y expresión, que produjera grandes bailarines como Charles Whitman y José Limón. Martha Graham cultivaría lo sombrío, lo torturado, el dramatismo con énfasis en los problemas psicológicos, sustentando sus técnicas en estudios tanto anatómicos como filosóficos del Medio Oriente y Latinoamérica. Esta nueva corriente, danza moderna, llegaría a todo el mundo adaptándose por fortuna en la tendencia mexicanista. Revolucionaría a finales de 1939 con la llegada casi simultánea de dos personajes, Ana Sokolow y Walding, que radicarían en México durante algunos años de su vida. En la lucha de obtener el reconocimiento profesional de la danza académica, fue el actual titular del INBA, don Celestino Gorostiza, el que lograra dar forma a todos los proyectos y las más caras aspiraciones que buscaban los diversos grupos de danza moderna en México. Logró validar carreras como ejecutantes en danza clásica, contemporánea y folclórica, maestros en las mismas áreas, anulando coreógrafos e investigadores del folclore mexicano. Por supuesto, es a partir de 1955 la tan nombrada época de oro de la danza moderna en México. Fue Guillermina Bravo quien estuvo a la cabeza de dicho periodo, dirigiendo Ballet Nacional de México y entrenándose en la técnica Graham por encontrarla como la mejor metodizada de las técnicas, la más compacta, la más compleja, la más moldeable a cualquier estilo y carácter, la que más se acerca